La publicidad y sus 10,000 formas y cómo ha cambiado y cómo hoy la gente también como audiencia y como consumidor hemos cambiado es un temazo. Y por eso tenemos a dos expertazos en el tema que me da muchísimo gusto recibir. Ni más ni menos que a Erika Sigüenza. Ella es la directora de servicio al cliente de Padre Group, y Rodrigo Díez, director general de Padre Group Américas. Lo que es de conocernos y no conocer los cargos, ¿verdad? Está muy Pero bien. el acordeón sirvió. Sí, sí, muy bien. Oigan, pues me da muchísimo gusto que estén acá y que nos platiquen precisamente de este tema. ¿Qué está pasando en el mundo de la publicidad, de las marcas? ¿Qué queremos hoy los consumidores? ¿Arrancas? Pues mira, te cuento, podemos hablar, y muchísimas gracias por la invitación. Es como estar en casa ya unos cuantos años también de estar por aquí. Pues desde el nacimiento. Absolutamente, prácticamente. Y creo que habría que dividir en dos grandes grupos lo que hacemos un poco, o cómo enfocamos en Padre el research de tendencias y de estado de la comunicación y de las marcas. Uno de ellos yo creo que son las propias tendencias, ¿no? O tendencias de branding, que podríamos decir, que afectan al posicionamiento y a cómo se gestionan las marcas. En este sentido podemos encontrar cómo las marcas cada vez se espera que estén más involucradas con temas políticos y sociales. Antes era muy raro que las marcas entrasen en esos territorios, pero de unos 10 años, una década para acá, es una tendencia que cada vez se va haciendo más fuerte. Así estamos viendo cómo ya empiezan a ser agentes de cambio las marcas y que pueden hacer que se tome conciencia de ciertas problemáticas sociales en distintos ámbitos. También vemos el paso del storytelling al story doing, ¿no? Esta idea de que ya no sirve con crear narrativas, sino cómo activas esas narrativas y cómo las haces valiosas, tangibles y reales, ¿no? Y por otro lado, vemos también otra serie de inversiones, ¿no? O de tendencia, la tendencia a la creación. Precisamente una de las tendencias del branding es la inversión en branding. En los últimos años y con el tema de la pandemia se ha reducido mucho inversión, podríamos decir, táctica o un poquito más operativa, y las marcas han empezado a voltear a construir marcas de manera más estratégica. Es decir, invertir en cómo me ven, cuál es mi posicionamiento, cuál es al final mi lugar en el mercado, y empezar a generar esos vínculos mucho más profundos con sus audiencias. Así que estamos en un momento convulso, pero en toda esta incertidumbre hemos visto que muchas marcas y muchos de nuestros clientes en Padre han empezado a tomarse o han tomado este pequeño parón para reflexionar sobre cómo son y cómo se presentan al mundo, más que estas estrategias un poquito más de hard sell. Erika, ¿qué agregas y sobre todo qué ves? Porque hoy los consumidores somos exigentes. Creo que hoy ya hasta nos damos a la tarea de leer las etiquetas, cosas que antes no pasaban. Sí, definitivamente las marcas están conscientes de que ya son parte de la conversación y de que si no tienen algo interesante o algo congruente que decir, pues realmente empiezan a vivir o a plantearse su desarrollo o su extinción. Y es por eso que se han dado a la tarea, como decía Rodrigo, de replantearse más lo que, digamos, el fondo que la forma. Al vivir tan ensimismados de pronto en vender y en salir y comunicar, tuvieron oportunidad en estos 2 años de hacer introspección, de decir o de replantearse cuál es su propósito o para qué existen dentro de la comunidad, porque las marcas son parte de la comunidad, y hacerse relevantes. Entonces, muchos de los clientes con los que hemos trabajado en los últimos 3 años nos han pedido eso, acompañarlos en este journey donde tenemos que plantear cuál es su propósito, para qué están, cómo lo vamos a lograr, de qué manera a través de sus productos o servicios ellos ofrecen un bien o un valor a la sociedad, y construir desde ahí. Ha sido muy interesante. Creo que algo además interesante para añadir a lo que dice Erika es que
empiezan a necesitar los clientes ya modelos diferentes de atención. Antes veíamos como algunas marcas, algunas consultoras abordaban la construcción de la marca de manera aislada o en silos. Había quien creaba solo la marca y te la daba y te la entregaba casi como en pañales de manera prístina, pero luego no se encargaba de su activación, y luego veíamos marcas o las que tradicionalmente eran agencias que se dedicaban más a la ejecución, ¿no? o a la activación de estas estrategias que habían creado otros. Cuando existen grupos como el nuestro que integran esa construcción con esa activación y ejecución de marca, empiezan a pasar cosas muy bonitas, porque tienes al final el control o ese accountability no lo puedes derivar, no puedes decir fue culpa del equipo de marketing o estaba mal planteada la marca que a mí me entregaron, ¿no? Sino que es una manera de responsabilizarse por todo el espectro de construcción de marca, ¿no? Y activación. Y es que es algo muy complicado. Ya ven lo que pasó recientemente con este restaurante, ¿no? Tan famoso, que la verdad es que ha tenido la construcción en la parte de responsabilidad social y medioambiental de hacer buenas cosas, ¿no? Me consta porque alguna vez me contaron el programa incluso de cómo utilizan el agua, de cómo es que empezaron a desechar plásticos y a crear una marca precisamente de agua para evitar. Y de la nada, todo esto se acabó. Crisis. Absolutamente. De hecho, eso es un poquito refiriéndonos a lo que hablaba Erika, es precisamente de lo que se habla, o sea, ese escrutinio al que están sometidas las marcas permanentemente hace que se te vea la entretela en cuanto las intenciones no son legítimas o no son reales, ¿no? Lo vemos con el caso del pink washing, del rainbow washing, del green washing, ¿no? Cuando son simplemente estas estrategias responden a intereses espurios y no son auténticas, no son reales, sino sobre todo no están embebidas dentro del ADN y del comportamiento de las marcas, se nos ve el cartón, como decimos en España. Inmediatamente. Aquí es el cobre. Oye, pero también es cierto que sí somos y me gusta mucho abordar ese tema, porque creo que somos más preocupados ahora porque sí haya, que no sea nada más un baño, ¿no? Un baño verde o un baño rosa o un baño, no, sino que en realidad haya, sea congruente lo que dice la marca con lo que hace. Sí, es que, y además las marcas, no sé si se fijaron, pero ahora que fue el mes del orgullo, muchas marcas desistieron, ¿no? De poner sus banderas y tal. Yo creo que de alguna manera porque se dieron cuenta que no habían hecho durante todo el año esfuerzos, apoyo a la comunidad además me alegró mucho que así lo hicieran, porque si no tienen nada que poner al frente más que la bandera, es preferible un poco que se retraigan y que piensen en estrategias de cómo realmente ayudar a las causas que ellos quieran ayudar, y no solamente en el mes de junio sacar la bandera, o en el mes de marzo, o en el mes de octubre, ¿sabes? Sino que realmente se repiensen y es mejor que las marcas se guarden un poco, planteen la estrategia, apoyen durante un tiempo constante y realmente con actividades que ayuden a solamente mostrarlo cada mes. Por periodo. Y por un periodo y muy por encima, porque la gente sabe qué marcas están ayudando, qué marcas están haciendo la diferencia. Y incluso en el caso de, o sea, cuando ya son escándalos, como dices, estas crisis, se tienen que abordar. Hay también estrategias para abordarlas. Siempre no lanzar un comunicado donde diga, no es cierto. Efectivamente. Entonces, cuestión de negar. Bueno, lo primero, el peor de los, a pesar de que es una estrategia por la que muchas marcas optan, la peor de las estrategias es el silencio. Hay que salir a dar la cara, tanto si uno se ha equivocado, y decir sí, hay que reconocer, porque la manera de reconocer, o sea, al final el primer paso es reconocer para poder paliar o poder empezar a generar cambios, ¿no? Y efectivamente, ante estas crisis o anticipándonos a estas crisis, por supuesto, hay que tener códigos de ética, códigos de comportamiento, pero si no, también es importante tener
escenarios para contener pues estos posicionamientos o estos desposicionamientos o cuestiones negativas a las que tienen que hacer frente las marcas, y siempre van a estar ahí. O sea, siempre va a haber ese riesgo. En algunos casos es más fundado y en otros casos no, pero siempre recomendamos tener esas estrategias de mitigación de crisis y de resolución de conflictos bien mapeadas, ¿no? Para que luego no haya diferentes conversaciones, no haya diferentes tonos y al final toda una marca o toda una institución pueda cantar la misma canción. Pero a ver, entonces les pregunto, eso que dicen que aunque sea mal, pero que hablen, ¿aplica o no aplica? Yo creo que no. Yo creo que ya la gente no se traga cualquier cosa, y que no, cuando hables tienes que hablar después de haber tenido un protocolo de crisis, de saber qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué puedes decir, porque se puede revirar. Y en Padre Group, por ejemplo, es algo de lo que nos jactamos mucho. Siempre preparamos a las marcas, a nuestros clientes, para todo tipo de situaciones. Entonces sí, efectivamente, el quedarse callado no es una opción, pero tampoco salir a decir cualquier cosa. Entonces, desde un principio hay que tener esa preparación. Las marcas tienen que estar preparadas para cualquiera que sea el escenario. No está fácil, ni para las figuras públicas, ni para las marcas, que de alguna manera son figuras públicas, estar allá afuera, porque de alguna manera son muy vulnerables ahorita con las redes sociales que están en su apogeo y tal, a todo tipo de ataques o todo tipo de malinformación o de campaña de desprestigio, ¿no? que existe. Entonces hay que prepararlas muy bien, y en Padre Group nos jactamos de apoyar mucho a las marcas en eso. Y creo que este tema de que se hable mal, o sea, está bueno que se hable, aunque se hable mal, creo que hoy en día estamos expuestos a tantos impactos de marca y hay tanto ruido que incluso las cosas negativas terminan siendo... o sea, terminan hasta llamando poco la atención, ¿no? O sea, hay tantas marcas que están en escándalos hoy en día que optar por esa estrategia de, bueno, vamos a generar ruido de manera negativa, creo que siempre es contraproducente, ¿no? Y al final sí que es verdad que hay ciertas estrategias que no son completamente negativas, que simplemente son polémicas, ¿no? O que buscan polemizar. En ese caso, bueno, si desata una conversación que es interesante o que resuelve algún tipo de problemática social, puede llegar a ser interesante el polemizar, pero de entrada tener estrategias de comunicación hacia el posicionamiento negativo no veríamos por qué puede ser algo que construya, ¿no? Oigan, ya nos vamos, pero no me puedo ir sin que me digan, influencers, sí o no en las marcas, lo positivo, lo negativo, y sobre todo el que ya no hay un trabajo de tanta información, sino de opinión, pero quiero escuchar a los expertos. Bueno, yo creo que influencers sí, pero depende con qué estrategia. Ok. Nosotros hemos tenido ya la oportunidad de trabajar influencer marketing. Nos ha ido muy bien porque lo hemos utilizado como es debido, para eventos, para generar conversación, para hacer demos de producto, ciertas cosas. Hay otras en las que definitivamente nosotros recomendamos no hacerlo, pero también te digo, depende mucho del contexto de la marca, de para qué lo vamos a recomendar. Y yo también creo que es una práctica que debe regularse. Interesante. En este momento no hay regulación, se van con el mejor postor, hacen o no hacen, y es tan solicitado por el cliente en estos momentos que creo que hacen un poco lo que quieren. Creo que debe regularse definitivamente. Al final yo ahí simplemente añadir, sí, yo digo que al final no es sí o no nos podemos ya cerrar a ello, ¿no? Es algo que ha llegado, es un canal más de comunicación de nuestros clientes, y justo lo que hay que hacer es aprender a gestionarlo de manera estratégica. Tanto ellos muchas veces se venden al mejor postor, como las marcas muchas veces eligen al tuntún a sus influencers. Es importante entender que estamos encontrando, que estamos ante un vocero de la marca o ante un embajador que tiene que estar alineado, del que tenemos que saber qué postea,
¿quién les sigue? ¿Con qué tipo de audiencias? Muchas veces las marcas, como ven que existe una gran audiencia dentro de un influencer, se acercan a él, pero a lo mejor en valores y en atributos y en construcción de marca no es lo que la marca estaría buscando. Entonces es muy importante tener claro cuál es la estrategia, por un lado, de posicionamiento de la marca, entender si hace match. Esto es como el día como antes. Si tenías un portavoz o tenías a alguien que salía en tus espectaculares, tenías que decidir entre Daniela Romo y no lo sé, Paulina Rubio o Luis Miguel y Yuri. Tienes que entender qué background tiene Yuri, con qué está siendo asociado hoy Yuri, o qué tipo al final de atributos y de valores se puede detonar alguien que tienes delante. Entonces, del mismo modo que antes se hacían estrategias, no se llamaban de influencers, ¿no? Se llamaban de representantes, de patrocinios y demás, o de alianzas. Antes se buscaban muy bien, ahora, a pesar de que son muchas más, sería muy interesante entender bien con quién nos vamos a ir y si puede dañar eventualmente el posicionamiento o la imagen de nuestra marca. Buenísimo, pues muchas gracias por venir. Los esperamos muy pronto hablando de todo lo que saben. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, pues ustedes no se vayan porque todavía tenemos mucho más. Hola Arlene, amigas, qué alegría saludarles de nuevo a través de Mujer Ejecutiva. Les tengo las opciones para ver en cines y en casa. En cines llega una película que nos regala un gran argumento, gran dirección y brillantes actuaciones. Se llama El sastre de la mafia. Todo ocurre en Chicago de 1956. Encontramos a Leonard. Es un sastre inglés que se encuentra en Chicago. Él está trabajando en una pequeña sastrería en una zona difícil de la ciudad donde hace ropa elegante para una familia de gángsters. Pero de repente nuestro sastre y su asistente se van a ver implicados con la mafia de una manera cada vez más complicada. Dirigida por Graham Moore, que tiene su gran debut en el cine, ya que él había hecho series de televisión, un excelente thriller, una cinta inteligente que pareciera teatro en el cine, porque solo vemos y vivimos la sastrería y nada más. No te la pierdas. En cines puedes disfrutar del documental de una princesa que cautivó al mundo, pero que su muerte sacudió los corazones. A 25 años de su muerte, llega Lady Di. Es la historia de la princesa Diana contada exclusivamente a través de material de archivo contemporáneo, creando una inmersiva narración sobre su vida y su muerte. Además, se explora el profundo impacto que estos eventos marcaron en la actitud pública hacia la monarquía. Dirigido por Ed Perkins, que nos adentra a un mundo ya conocido, pero contado desde otra perspectiva. Lady Di, mujer, madre, que ayudó a otros con amor y carisma. Es un interesante documental que no te lo puedes perder. En cines también puedes ver una película que es un thriller lleno de drama que se llama Vértigo. Encontramos a dos amigas, Becky y Hunter. La vida trata de superar tus miedos y empujar tus límites. Sin embargo, después de subir hasta la cima de una torre de comunicaciones abandonada, se encuentran atrapadas y sin forma de bajar. A 600 metros del suelo y totalmente alejadas de la civilización, ellas van a poner a prueba sus habilidades de escaladoras expertas y van a luchar desesperadamente por sobrevivir, aunque lo tengan todo en su contra. Es una película que impacta, con gran fotografía, buenos giros que no esperas y te va a impresionar. Y en Blu-ray y DVD para toda la familia llega a este formato casero Sonic 2, la película. Y después de establecerse en Green Hills, Sonic quiere demostrar que tiene madera de héroe. Sonic forma equipo con su propio compañero de fatigas, Tails, y juntos se van a lanzar a una nueva aventura que los va a llevar por todo el mundo en busca de la preciada piedra para evitar que caiga en manos equivocadas. Además, vas a poder disfrutar de mucho material adicional. Varias opciones para disfrutar en cine o en casa. Yo soy Lucy Durán. Nos escuchamos en la próxima aquí en Mujer Ejecutiva.